En este primer vídeo se va a tratar la primera lección de Derecho Internacional Público. Se van a ver tres apartados: el concepto del derecho internacional, el contenido del derecho internacional y los caracteres. El concepto del derecho internacional. La doctrina ha seguido diferentes enfoques dependiendo de cuál fuera la atención en la que se focalizara. Según se atendiera a los sujetos, hablaríamos de derecho internacional como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre naciones o estados. Si se enfoca a su objeto, sería el carácter internacional de las relaciones reguladas. Y por último, si se focalizara en los procedimientos de creación, el derecho internacional serían las técnicas de creación normativa propias. A partir de esto, no hay una definición clara acerca del derecho internacional. Deben hacerse una serie de precisiones terminológicas. En primer lugar, derecho de agentes y derecho interestatal. El derecho interestatal no se considera ya apropiada porque hace referencia solo a uno de los sujetos del derecho internacional, el Estado, como sujeto primario y único, aunque aún se utiliza. Se consideran sinónimos y parece reservarse para un derecho ideal y conforme a la noción estricta de justicia. Por otra parte, entre el derecho internacional y el derecho internacional público versus el derecho internacional privado, diríamos que el derecho internacional y el derecho internacional público son expresiones sinónimas. El derecho internacional es una expresión abierta y flexible que es asequible a la opinión pública, que permite una rápida identificación de aquello de lo que se escribe, a saber, el actual orden normativo de la sociedad internacional. En cambio, el derecho internacional debe venir siempre acompañado del calificativo que lo identifica, siempre. Tiene como objeto regular las relaciones entre particulares y personas jurídicas. Las reglas o fuentes de esta disciplina son básicamente internas y estatales. Estas las del derecho internacional privado. El apelativo internacional solo se justifica en atención a la realidad que intenta regular esa actividad de los particulares que se conecta con más de un ordenamiento jurídico, es decir, una actividad que por realizarse por encima de las fronteras nos sitúa en un medio transaccional. ¿Qué es el derecho internacional? Pues, según la Comisión de Derecho Internacional, es un sistema jurídico. Sus reglas y principios surten efecto en relación con otras normas y principios y deben interpretarse en el contexto de estos. Entre las normas existen relaciones significativas. Puede haber normas de rango inferior y superior, formulación que requiera criterios generales o específicos en mayor o menor medida. Su validez puede remontarse a periodos anteriores o posteriores, etc. En cambio, la doctrina, es decir, el conjunto de autores, califican al derecho internacional como un sistema imperfecto. No es una serie de normas aisladas, sino un conjunto verdadero que por sus conexiones forman un sistema. Consideramos preferiblemente esta noción última de sistema, pues porque revela un aspecto más dinámico, evolutivo. En cambio, el conjunto de normas, la definición de conjunto de normas, subyace un aspecto más estático y estamos en un sistema en movimiento. Entre los creadores y destinatarios de este sistema jurídico podemos hablar en primer lugar de la sociedad internacional. La sociedad internacional es una sociedad específica, distinta de las estatales o internas, lo cual delimita su campo de aplicación. En continua transformación que hace necesario observar el derecho internacional desde una perspectiva dinámica y realista. Los continuos cambios condicionan la estructura del ordenamiento jurídico que la regula, tanto desde una perspectiva cuantitativa,
con la expansión material permanente como cualitativa, afectando no solo a los procesos de elaboración y aplicación de normas jurídicas internacionales, sino también a las funciones que el derecho internacional está llamado a desarrollar. En cambio, pueden considerarse también la comunidad internacional. Es decir, el ordenamiento de una concreta comunidad, que se encontraba integrada no solo por estados, sino también por otras comunidades jurídicas y también por los individuos. Podemos destacar algunos autores, por ejemplo, Pastor Ridruejo decía que es un conjunto de normas positivizadas para los poderes normativos peculiares de las comunidades internacionales. O Casado Raigón, que dice que es un ordenamiento jurídico de la sociedad internacional organizados de las relaciones de coexistencia y de cooperación predominantemente institucionalizada en orden tanto a la satisfacción de los intereses individuales y colectivos como a la protección de aquellos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Bueno, lo importante es que los desarrollos de los últimos decenios han dado lugar a una cierta comunitarización del derecho internacional, por la percepción de una mayor interdependencia, dando lugar a la creciente concienciación de una comunidad con un destino común sobre la base de algunos valores sociales. Son intereses comunes, ya no son puramente interestatales, y el proceso de humanización del derecho internacional coloca al individuo como el epicentro de sus preocupaciones. Por ejemplo, dignidad de la persona, protección del medio ambiente, promoción de la democracia, etc. Por tanto, el concepto sociedad internacional es un concepto sociológico que no implica ningún valor preciso ni ninguna ideología. En cambio, el concepto comunidad internacional subyace una idea que es la de que cierto tipo de relaciones sociales ordenadas hacia un bien común superior diferente al de los miembros considerados individualmente. Habrá que decantarse por una u otra en función de si va a primar lo societario o lo comunitario. Como conclusión de este apartado, debemos decir que el derecho internacional es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los miembros de una sociedad internacional para proteger y salvaguardar intereses comunes y colectivos. El segundo apartado de esta primera lección habla sobre el contenido del derecho internacional. La Corte Permanente de Justicia Internacional definió que el derecho internacional rige las relaciones entre Estados, con el fin de regular la coexistencia entre esas comunidades independientes o para la consecución de fines comunes. Estas dos relaciones, las que se encuentran subrayadas en la pantalla, son las funciones esenciales y las necesidades a las que responde principalmente el derecho internacional en la actualidad. Las normas del derecho internacional tienen como cometido, en primer lugar, determinar las competencias de los Estados para que haya una coexistencia pacífica entre los mismos y garantizar la independencia entre los Estados, distribuyendo competencias, por ejemplo. Cabe destacar también el derecho de la coexistencia, que se ha ido acomodando a las nuevas necesidades de la vida internacional. La regulación jurídica de los espacios en los que los Estados ejercen su soberanía o su jurisdicción han ido completándose en función de los intereses estatales y el surgimiento de nuevos problemas. Destacamos el curso de aguas internacionales o el derecho del mar. El curso de las aguas internacionales, por ejemplo, han sido ordenados normativamente en los últimos tiempos con nuevos marcos jurídicos regionales e internacionales para incluir navegación y otros usos de diversa naturaleza. El derecho del mar destaca también, y habría que decir que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar codifica, precisa y desarrolla reglas internacionales relativas a la exploración, la utilización y la explotación de los espacios marítimos.
Finalmente, el derecho de cooperación entre los Estados se han ido incorporando ámbitos materiales para proteger intereses particulares de los Estados y de los individuos. Destacamos la salvaguarda de los derechos humanos, la protección del derecho ambiente, comercio, inversiones internacionales, etc. Toda esta ampliación material puede afectar al riesgo de fragmentación del derecho internacional. Otros la consideran una buena oportunidad para reforzar la unidad formal y material del ordenamiento jurídico internacional. Es muy importante un principio que es el principio que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La seguridad internacional se ve afectada, junto a los tradicionales conflictos territoriales, por nuevas amenazas y preocupaciones. Por ejemplo, dentro del terrorismo pueden ser abordadas a través de la cooperación de los Estados. A raíz de lo que ocurrió con el 11S y los atentados, se han propuesto la revisión de los instrumentos normativos del ius ad bellum y el ius in bello para dar respuesta a este fenómeno y para reforzar la defensa y la protección de las vidas humanas. Dentro de este principio era controvertido el aspecto de la legítima defensa. Y ya por última nota de este apartado, habría que decir que el ciberespacio presenta nuevos desafíos. Es el teatro de operaciones bélicas fabricado por el hombre que se añade a los campos de batalla tradicionales y que está interrelacionado con los demás. Por último, el tercer apartado de este vídeo trata sobre los caracteres del derecho internacional. Para ello, se muestra una tabla en donde vamos a ver las diferencias principales. En cuanto a los sujetos, en el derecho interno el creador sería el propio Estado, el que crea las normas, y los destinatarios serían todas las personas físicas y jurídicas. Dentro del derecho internacional, el creador sería la voluntad del conjunto de Estados que forman la sociedad internacional. Y los destinatarios sería la sociedad internacional, que está compuesta por los Estados y otros sujetos de derecho internacional. En cuanto a las fuentes, habría que decir que dentro del derecho interno, la fuente sería la voluntad popular, que se encuentra representada en los parlamentos estatales. Y en el derecho internacional, las fuentes serían convenciones internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, actos de las organizaciones internacionales y actos unilaterales de los Estados. Todas ellas son las fuentes del derecho internacional. Tipos de normas. Dentro del derecho interno tenemos infinidad de tipos de normas. Leyes, reglamentos, reales, decretos leyes, etc. Y dentro del derecho internacional solamente vamos a hablar de normas internacionales, no de leyes. Y pueden ser distintos tipos. Por ejemplo, normas de derecho internacional general, que su contenido es igual para el general de los estados que consienten en obligarse por dichas normas. Luego también normas de derecho internacional particular. Contienen una derogación pactada en la norma general por parte de dos o más estados. O normas de ius cogens o normas de derecho imperativo, que son normas generales sobre las que no cabe derogación pactada y no están a disposición de los estados. Todos los estados tienen la obligación de velar por su cumplimiento, pues protegen intereses colectivos de la sociedad internacional en su conjunto. En lo relativo a la aplicación de normas, tendríamos que decir que dentro del derecho interno, cada Estado tiene su propia manera de aplicar y asegurar que el ordenamiento jurídico interno se cumpla. En cambio, dentro del derecho internacional, esta aplicación de normas es descentralizada y corresponde a los Estados que conforman la sociedad internacional la aplicación de las normas internacionales en su territorio. No hay cuerpos que se encarguen de la aplicación del ordenamiento jurídico internacional. En lo relativo a la resolución de conflictos, tendríamos que decir que dentro del derecho interno, en cada Estado existen diferentes órganos que se encargan de resolver los conflictos y determinar la responsabilidad de los sujetos. En lo relativo al derecho internacional, la resolución de conflictos se lleva a cabo en primer lugar de forma pacífica entre los Estados, intentando que lleguen a un acuerdo. Si esto no sucede, se acude a órganos judiciales o arbitrales internacionales, aunque para ello las dos partes en el conflicto deben haber aceptado previamente la jurisdicción de ese tribunal.
Y por último, la responsabilidad, que dentro del derecho interno hay diversas formas de castigar, por ejemplo, sanciones administrativas, multas, penas privativas de libertad, etc. Y dentro del derecho internacional tenemos órganos con capacidad para imponer sanciones, porque primeramente los estados se han consentido a que así sea, a través de un tratado generalmente. Pero no todos estos órganos tienen la capacidad. Y este sería el fin de la lección número 1.